Hola amigos, bienvenidos a esta su primera clase de drones. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a este maravilloso mundo. Desde el punto de vista electrónico, para mí es muy sencillo explicar en qué consiste una tarjeta controladora, cómo funciona un FPV de forma interna. Lo que usted como usuario siempre ve en los reviews, en los canales de drones, es cómo lo usamos, más no cómo vienen internamente estos equipos. Para mí, reparar, diseñar, hacer todo este tipo de cosas, en realidad es muy sencillo, aunque aclaro que hoy en día es más fácil ensamblar prototipos, pero también no debemos dejar de lado que el mundo de la electrónica consiste en esas pequeñas cosas que nosotros realizamos en nuestro taller. No solamente es comprar y hacer, sino que también debemos entender un poco su funcionalidad. Para arrancar con el mundo de los drones o esta primera clase introductoria, voy a hacer una aclaración. Habrán videos en los cuales necesitaré la colaboración de ustedes, los expertos en aeromodelismo o los expertos en RC. Hay que reconocer que hay personas expertas que llevan toda su vida trabajando en esto y por la experiencia que ellos les brinda pueden tener todo el criterio de corregir algunos ítems. Por ejemplo, dado el caso que yo diga que este control es mejor que este y en la vida real no lo es así, obviamente estoy en el error como tal. Dentro de la parte electrónica me desempeñaré muy bien, pero sí necesitaré en algunas ocasiones sus opiniones. Por favor, si hay recomendaciones, hay correcciones, háganlos puntualmente en el minuto exacto donde yo me he equivocado o donde puedan ustedes reafirmar lo que yo estoy diciendo. ¿Cuáles son las partes de un dron? Las partes de un dron son muy básicas. En realidad, cuando nosotros ensamblamos un dron, visto desde afuera como un usuario normal, es algo sencillo. Si nosotros nos metemos ya de forma detenida con cada una de las partes de un dron, es bastante el diseño, la ingeniería y muchas empresas que se dedican a ello. Los drones no es algo nuevo. Realmente nosotros como usuarios estamos en este momento infestados de tanto drones, están sacando licencias para volar, hay drones que están limitados, hay cámaras especializadas, hay gente que diseña drones de carreras, en fin, hay muchísimas cosas tras de este mundo, pero esto en realidad es una tecnología bastante antigua, digámoslo así. Las grandes potencias mundiales utilizan los drones para monitoreo, para seguridad, mejor dicho, las aplicaciones son infinitas. Recordemos que los drones son máquinas no tripuladas, controladas por pilotos expertos de forma remota. Los drones que normalmente nosotros vemos, o drones caseros que de pronto se hacen, son de corto alcance, un ejemplo, 100, 500 metros, y los drones profesionales pues ya pueden tener mejor diseño como lo que le hacen las empresas actualmente. Para empezar, con respecto a las partes de un dron, debemos considerar que existen infinidad de diseños que posiblemente en este canal estemos tratando. Vamos a comenzar con algo muy básico, que es un dron cuadricóptero. Recordemos que hay tricóptero, octacóptero, etcétera, ¿sí? O lo que hay como el helicóptero convencional. Entonces tenemos uno que es un cuadricóptero, que es algo bastante sencillo de entender. Lo principal que necesitamos son los motores. Entonces aquí tengo un motor, otro motor, otro motor y el cuarto motor. Dos de esos motores giran de forma apropiada, o sea, en sentido normal. Digamos que este gira de esta manera y el motor que se encuentra acá gira de esta manera. Este debe girar en sentido contrario, porque si este está girando en este lado, entonces obviamente el motor, los dos motores con la fuerza que necesitan van a girar de esta manera. Si yo coloco a contrarrestar los dos movimientos, hago que eso se estabilice. Esa es la forma más sencilla de poderlo realizar. Por eso los helicópteros tienen un motor principal conocido como rotor y en la parte de atrás tienen, entre comillas, digámoslo así, tienen otro motor, lo cual estabiliza el movimiento, porque si este motor no hiciese fuerza, pues obviamente girará sobre su propio eje. Eso pasa en los grandes accidentes cuando en la parte de atrás ese motor deja de funcionar. En este momento no estoy utilizando palabras técnicas, lo estoy haciendo desde el punto de cercanía a un usuario que también está empezando en el caso como lo estoy realizando yo. Estos motores pueden ser dos tipos de motores, pueden ser motor sin escobillas y motor con escobillas. El motor con escobillas son aquellos drones que tienen, simplemente tengo el eje principal o el rotor y tienen unas escobillas que le generan la alimentación al motor principal. Este tipo de motores son muy buenos dentro de la electrónica convencional.
Pero cuando queremos diseñar un motor que ya necesitamos que dure, tenga bastante fuerza, tenga bastante torque, bastante empuje, necesitamos motores que entre menos fricción generen y menos consumo generen a la batería, son mejores. Los drones de juguete normalmente vienen con motor de escobillas. Entonces, estos motores que se generan o que se utilizan, los motores que se utilizan para los drones son motores conocidos como motores Bruchel. Los motores son motores sin escobillas y hay dos tipos de esos motores. Los motores que tienen internamente, digámoslo así, este es la carcasa de mi motor, y aquí tienen los imanes de forma externa, o sea, por su alrededor. Y en el rotor viene un ejemplo, digámoslo así, las bobinas. Por tanto, esto genera un campo magnético que se ve en atracción-repulsión con este, y automáticamente lo que es la carcasa gira. Ese tipo de motores son los que utilizan los drones. Hay otro tipo de motores que es lo contrario, las bobinas van por fuera y el imán permanente va de forma interna. Vamos a dedicar un tema o un video a cada uno de esos. Si es necesario lo vamos a dedicar varias veces. Por ejemplo, parte teórica, los diferentes tipos de motores, su comportamiento, su fuerza, su empuje, y veremos algunos instrumentos que nos permitan corroborar estas teorías. Para este caso tenemos este tipo de motor, sí, que son los motores que utilizan los drones. Entonces hay motores que, dependiendo de su configuración, podemos hacer que giren a la derecha o que giren a la izquierda. Estos motores trabajan a través de dos tipos de señales, que por lo común, la forma como está diseñada, su bobina, su estructura, necesitan ser controladas por tres señales. Por eso se llaman motores trifásicos. Así que necesitamos, aparte de mi motor, necesito la controladora de mi motor. Esa controladora del motor se conoce como ESC. ¿Qué significa? Electronics Speed Control. Electronics Speed Control es la tarjeta que convierte la señal que ingresa a este motor, o sea, yo tengo el motor, van a salir tres líneas. De esas tres líneas tengo las dos típicas que yo necesito hacer el respectivo control. O sea, le genero el voltaje, una de ellas es el positivo, la otra es el GND y la otra es la señal de entrada, que es la que se encarga de enviar una señal aquí y es hacer el control respectivo de los motores. El control típico de este tipo de motores es un control PWM, que significa modulación por ancho de pulso. El PWM es este tipo de señales. Perfectamente yo puedo tener más tiempo de encendido, menos de apagado, lo cual significa que si está más tiempo encendido, pues el motor va a girar a su máxima revolución o a su máxima potencia. Ese PWM que se genera a este tipo de motores normalmente oscila entre 1 a 2 milisegundos, siendo 1 su mínima velocidad y 2 milisegundos su máxima velocidad. Estoy hablando de unos casos especiales de algunos ESC que son ese tipo de controles. Pueden haber otro tipo de controles que tengan un mejor rango. Igualmente el principio del control PWM es el mismo. Este ESC viene para cada uno de los motores, así que tengo 1, 2, 3 y el cuarto ESC. Así que tengo ya el motor, tengo la tarjeta de control por PWM y ahora necesito las propelas, o conocidos como las hélices. Las propelas propiamente son aquellas que, si las vemos de forma lateral, tienen un pequeño ángulo de inclinación, que este ángulo de inclinación es lo que le genera la velocidad y su torque. Ya sea que necesitemos aviones, helicópteros, cuadricópteros o cualquier sistema no tripulado que genere bastante fuerza, pues necesitaremos que tenga bastante torque. Si deseamos o diseñamos un dron de velocidad, pues necesitamos una propela que genere o que tenga cierto ángulo para generar pues más velocidad. Obviamente, entre más fuerza esta necesite, pues más batería va a consumir. Entonces ya tenemos la tercera parte, entonces, que son las propelas. Ahora necesitamos, aparte de esas propelas, necesitamos también la tarjeta que va del control como tal. Entonces necesitamos la tarjeta controladora. Antes de la tarjeta controladora, les recuerdo que al inicio dije que estos motores deberían girar en sentido contrario. Obviamente las propelas vienen una para, digámoslo así, girando a la derecha y otra en ángulo inverso, que son las que vienen respectivamente en estos motores.
Por eso hay drones que vienen propela A, propela A, propela B y propela B, pues dependiendo del modelo. Las propelas tienen unos números que en un futuro video estaremos mirando a qué consiste o cuál es su análisis. Las propelas no deben superar este tamaño de envergadura, porque lo contrario pues se golpearían. Entonces las propelas, su máximo desempeño debe ser esta área segura, por lo cual puedo tener las 4 propelas. También se pueden colocar propelas más pequeñas. Dependiendo del motor van las propelas. También va el ángulo. O sea, hay que ser coherentes en ese tipo de selección. Todo lo que está aquí va controlado, digámoslo así, con esta tarjeta principal. En los primeros diseños que se crearon o que comenzaron a hacer en el mundo del aeromodelismo, se comenzó a trabajar bastante con Arduino. ¿Por qué Arduino? Porque yo puedo hackear un control y ese control yo le puedo colocar un acelerómetro, un magnetómetro, un inclinómetro, un barómetro, un GPS, mejor dicho, la electrónica que usted quiera. Obviamente hoy en día ya hay tarjetas que son muy pequeñitas que se encargan de hacer todo este tipo de control. Nosotros en este canal haremos unos tutoriales, por ejemplo, de controlar este tipo de motores con un Arduino, con un microcontrolador, cómo podemos variar su velocidad para que ustedes se den cuenta este tipo de tecnologías y el tipo de control que les estoy explicando en este momento. De igual manera, utilizaremos unos tarjetas de Arduino para hacer este tipo de controles, unos acelerómetros, haremos unas prácticas muy sencillas de control de hélices, de control de estabilidad. Por ejemplo, también podemos hacer un carrito en este canal que se mantenga en equilibrio gracias a un acelerómetro y de esta manera podamos comprender cómo este tipo de motores trabaja. De forma ideal, la idea es que estos 4 motores se contrarresten y mantengan la estabilidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo sacamos a campo ya existen unas condiciones climáticas como viento que me va a desestabilizar este tipo de proyectos. Así necesitaríamos un inclinómetro que me permita que si yo me inclino, ¿sí?, me permita hacer este control y lo mantenga de forma estable, ya sea con su velocidad y su respectivo empuje. O en la vida real a veces un motor gira más rápido que otro, pues obviamente el sistema electrónico lo estabilice. Esa es la idea de hacer este tipo de proyectos, mirar y analizar desde la forma más básica hasta la forma más compleja. Entonces aquí tenemos esta tarjeta que va a ir toda la parte electrónica que van a necesitar controladores, necesitamos reguladores de voltaje, podemos tener insisto, acelerómetros, inclinómetros, barómetros, magnetómetros, etc. Todo este tipo de sensores son los que me permiten de alguna manera controlar de forma automática, sin que el usuario esté presente, las señales de mi dron. Así que este sería mi cuarto sistema, que es la parte de control. Luego tenemos, ya dibujé al inicio este marco, que es el que me va a permitir a mí soportar todo mi dron. Este tipo de marcos se los puede hacer desde la forma más básica que podemos hacer en una clase, que puede ser madera, súper liviana, puede ser aluminio, puede ser fibra de vidrio, fibra de carbono. Normalmente estos marcos ya los venden, o sencillamente puede ser plástico, pero hay que mirar la condición como tal, o sea que no supere el cierto peso que estos motores me pueden generar. Recordemos que estos motores, un ejemplo, si cada motor es de 500 gramos o kilogramos, digamos así, de fuerza, entonces si hablamos de 500 kilogramos significaría que este como tal puede tener 200 kilogramos de empuje, un ejemplo hipotético. Por lo cual toda su electrónica más su marco no puede generar tanto peso que los motores no sean capaces de soportar. Entonces hay que tener esa relación como tal. Luego tenemos lo que es, aparte de esto, necesitamos la tarjeta de control de transmisión-recepción. Entonces esto es solamente control. Luego viene la tapa del receptor y tenemos obviamente el transmisor. Que el transmisor normalmente se suele utilizar transmisores de canales entre 4, 6 a 10 canales. O sea, esto no es una camisa de fuerza, puede ser Bluetooth, Wi-Fi, wireless, señales desde 1 GHz, 433 kHz, en fin, o sea, esto no es necesariamente que tienen que ser estos controles. Se han popularizado porque esto ya tiene lo esencial, ya tiene los joysticks para hacer lo que nosotros necesitemos que nuestro control haga. Por lo cual es muy sencillo simplemente comprar, calibrar, adaptar y hacer funcionar. Pero ¿qué tienen estos controles? ¿Podemos hacer nosotros uno? Miraremos más adelante cómo se hace. Volviendo ya a nuestro sistema,
Aquí tenemos a todo este kit entre el transmisor, receptor y propiamente la tarjeta de control. Se llama control de vuelo. El control de vuelo, como lo dije, es la que tiene todos los sensores que me van a permitir hacer esto. Si yo quiero hacer solamente un dron en mi casa que tenga una limitación, que solamente vuele, luego baje o se lleve haciendo este juego, pues obviamente no necesito de este transmisor y receptor. Perfectamente yo puedo programar mi sistema para que haga eso y luego aterrice de forma automática. Si le metemos esto, un GPS, obviamente ya tomará las coordenadas y se posicionará a la longitud y latitud que yo le programe. Perfectamente lo puede hacer por Bluetooth, perfectamente lo puede hacer por cualquier tipo de comunicación. Por último, tenemos lo que es la alimentación de este circuito. Todo esto estará alimentado a través de una batería. Este tipo de baterías son las conocidas como LiPo. ¿Por qué se utilizan este tipo de baterías? Porque son pequeñas baterías de 2, 3, 4 o más celdas que me permiten generar en pequeño espacio, poco peso, digámoslo así, un buen voltaje y una buena entrega de corriente de forma suficiente. Los motores lo que hacen es cuando estén a su máximo funcionamiento, ellos consumen cierta cantidad de amperios. Obviamente los motores vienen con una numeración que me permite ver si son, por ejemplo, 15, 40, 50 amperios de consumo. Y si esto consume esa cantidad, necesito que la batería obviamente tenga la cantidad de respuesta en electrones de entregar esa energía para que esto obviamente funcione. Entonces, de esta manera tenemos que las baterías LiPo son las apropiadas para hacer este control. Hay baterías LiPo, dependiendo de las celdas, que se utilizan desde los 7 voltios, los 11.1 voltios para hacer este control. Y dependiendo de las necesidades de nuestro dron, son la calidad de las baterías. A grandes rasgos, estas son las partes que van a conformar nuestro dron o nuestra máquina no tripulada. Recordemos que drones no necesariamente tienen que ser dispositivos aéreos, drones también hay de comportamiento o manipulación terrestre. Este principio lo vamos a aplicar para diseñar cualquier tipo de dron que nosotros quisiéramos. Vamos a hacer videos especializados solamente para hacer la review, lo que es motores, controladoras, tipos de controladoras, programación de controladoras y crear nuestra propia controladora, programación de nuestra propia controladora. Desde el punto de vista electrónico, hacer esto en la vida cotidiana en realidad es muy sencillo, porque esto es prácticamente lo que un ingeniero electrónico ve en la parte electrónica. Esto le compete más a un ingeniero aeronáutico. Son aquellos que propiamente tienen todo el conocimiento ya en la parte aérea, en la parte, por ejemplo, de diseño de propelas, porque esto tiene que ser así, porque tiene que ser de otra manera, etc. Por ejemplo, algo muy sencillo que a veces uno comete el error cuando compra o diseña la primera estructura, que se le olvida que la estructura tiene que tener un tamaño pues para las propelas, o compra un motor con unas propelas más pequeñas o más grandes, o un motor que no tiene la capacidad para la batería, o viceversa, la batería no es capaz de alimentar todo eso. Podemos hacer un corto, podemos quemar. Igualmente esto tiene, por ejemplo, sensores especializados para que nos brinde una señal de sonido audible cuando la batería está baja. A veces la batería es de 12 voltios, pero eso se alimenta de 5, necesitamos reguladores, cómo podemos hacer uno, o necesitamos comprar uno, cómo conectamos FPV, o sea, sistemas de visión de video que podemos colocar acá. ¿Estos controles necesariamente solamente controlan drones? No, esto puede controlar un robot de forma distante, puede controlar un carro, simplemente es colocarle actuadores al receptor y automáticamente ya tenemos un dron terrestre, no necesariamente tiene que ser un dron que vuele, o un cuadricóptero para este caso. Espero que esta pequeña introducción al mundo de los drones haya sido de su agrado. Entonces en futuros videos estaremos haciendo un review de todos estos kits y estaremos haciendo la parte teórica y la parte práctica para que ustedes vayan corroborando cómo va funcionando poco a poco estas piezas. ¿Para qué me sirve esto? En el caso que yo tome un motor X y realmente era otro motor, entonces usted se dé cuenta el por qué el comportamiento de ese motor a cierto voltaje o a cierta señal o a cierto PWM y el otro motor no tenga ese comportamiento. O por qué pasaría si tomo una propela con cierto ángulo y no con menos, qué pasa con la fuerza, etcétera. Todo ese tipo de condiciones los vamos a tratar de analizar en este canal. Les recuerdo que también estaré haciendo reviews de productos electrónicos relacionados al mundo de los drones en general. No te lo pierdas, bienvenidos a este tu canal Technology Drone. Bienvenidos.